esa figura, pues se entregaba, se transmitía la propiedad, la posesión, aunque no todo el bien, porque no se podía trasladar, con el pacto de retroventa, en el caso que no se cumpliera con la obligación. Y así es que posteriormente se fijó en la figura del pinus, en el cual transmite la posesión de una cosa, pero es una posesión ficticia en garantía del cumplimiento de una obligación, pero no se puede trasladar. Por lo tanto, vamos a ver que la hipoteca en sí se trata sobre bienes inmuebles, los cuales no se pueden trasladar de un lugar a otro, a diferencia de la otra figura de los derechos reales de garantía, que vamos a ver ahorita más adelante. Dentro de esos antecedentes, pues el deudor daba al acreedor la posesión de la cosa, pero no el dominio. Y la cosa se restituía, me la devuelve al cumplir al cancelar la obligación, cumplir con ella. El acreedor adquiría el derecho de posesión, pero solo por el incumplimiento del deudor. O sea que la cosa se mantenía en el poder del titular del bien, pero únicamente se tenía que transmitir si no se cumplía con la obligación. De tal manera que al considerar la hipoteca, pues podemos decir que la hipoteca se trata de someter una cosa a otra cosa. O sea, garantizar el cumplimiento de una obligación. Con ese bien, la consideración de que el bien no se puede desplazar de un lado a otro, y por lo tanto estamos considerando que se trata sobre bienes inmuebles. La hipoteca pues va a ser la garantía real por excelencia. O sea que es el principal derecho real de garantía. Aquí pues un recordatorio de los derechos reales, como ese poder jurídico directo e inmediato que tiene la persona sobre la cosa, en las cuales ahí van a haber de goce y disposición, en que se tiene el uso y el aprovechamiento, y la disposición, que pueden enajenar, o sea, vender, y gravar, o sea, ponerle una imposición a ese bien. Esa palabra es muy importante. Y de mero goce, que a la diferencia del goce y disposición, pues aquí no hay disposición, por lo tanto son derechos reales limitativos, en el cual solo hay el uso y el aprovechamiento. Y en los derechos reales de garantía, que también son limitados, y porque son en cosa ajena, y por lo tanto aquí vamos a tener a la hipoteca y a la garantía mobiliaria. Hace un tiempo, hace pocos años, los dos derechos reales eran nombrados como la hipoteca y la prenda, pero ya dejó de nombrarse como prenda, y ahora se trata de la garantía mobiliaria, que se rige por una ley específica, que es la Ley de Garantías Mobiliarias. Aquí, pues en esos derechos reales de garantía, específicamente al entrar a hablar de ellos, pues van a garantizar el cumplimiento de una obligación, y por lo tanto se consideran que hay una accesoriedad. Esa accesoriedad de esta obligación pues va a ser obligadamente un crédito. Dentro de esos derechos reales está la hipoteca, que en el artículo 822, que está definida, y la garantía mobiliaria, que
la ley la que la regula en el decreto ley 51/2007. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues que en la hipoteca, aquí para garantizar el cumplimiento de la obligación se grava un bien inmueble. Este no se puede trasladar. Y en la garantía mobiliaria, para garantizar el cumplimiento de una obligación, se grava un bien mueble y por eso se llama garantía mobiliaria. Aquí es un bien inmueble. Aquí puede haber desplazamiento, pero aquí no hay desplazamiento. Y entonces eso es lo que vamos a empezar ahorita a desarrollar. ¿Cómo podemos a partir de ello entonces definir lo que es la hipoteca? Pues la definición más ahí sí que establecida en nuestro Código Civil está en el artículo 822, artículo muy importante que hay que subrayarlo, en lo que preceptúa que la hipoteca es un derecho real, tal y como está establecido en la clasificación, es un derecho real que grava, o sea, que impone, hace una imposición a ese bien, y en este caso el bien debe ser un bien inmueble. ¿Con qué objeto? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. O sea que necesariamente el cumplir con esta obligación tiene que ser un crédito. Así han tratado varios juristas de definirla y podemos, el doctor Juan Francisco Flores Juárez, pues nos dice que es un derecho real que sin implicar traslado, o sea que no hay traslado del bien, el traslado de la posesión a personas distintas del dueño. Por favor, pueden cerrar su micrófono. Asegura a su titular el cobro de cierta cantidad, autorizándole para que pueda promover, aquí es muy importante, eso es lo primero que le dice, mire, constituyamos hipotecas sobre esto, pero si no paga usted, va a perder, yo le quito la casa. No, si no me paga, le quito la casa. ¿Verdad? No, si no hay cumplimiento de la obligación, está autorizado el acreedor para que pueda promover la venta de la cosa sobre la que recae y para que la parte necesaria del precio obtenido se destine a pagar, a terminar de cumplir con la obligación. No es, esa es la parte importante de la hipoteca. Igualmente, pues Rogina Villegas establece que es un derecho real, se constituye sobre bienes determinados y que estos en realidad generalmente son inmuebles y que pueden ser enajenables, tienen que ser enajenables, o sea, son bienes inmuebles que se pueden vender. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de una obligación principal, o sea, un crédito, sin desposeer al dueño del bien gravado y que otorga a su titular, o sea, el titular del derecho de la hipoteca, la va a tener el acreedor, porque el que va a hipotecar, el que va a gravar, es el deudor. Y si no paga, a que se otorga a su titular los derechos de persecución, empieza a decir, bueno, entonces mire, sí, me tiene que pagar, pero si no me paga, se promueve la venta y de preferencia en el pago para el caso de incumplimiento de la obligación. Entonces, promueve la venta judicial y todo, al del momento que se dice venta judicial tiene que estar autorizada por un juez.
Igualmente, pues Roca Sastre hace lo mismo, solo que con diferentes palabras. Ahora bien, entonces, para entender, ya con la definición, podemos decir que hay elementos subjetivos, los sujetos, elementos objetivos, la cosa, el bien, y un elemento formal de cómo, esa formalidad de cómo se va a constituir la hipoteca. Primero que nada, hay dos sujetos, el deudor hipotecario y el acreedor hipotecario. Y en el 835 nos dice quién puede hipotecar. Solo puede hipotecar el que puede enajenar, o sea, que puede vender. Yo puedo hipotecar mi casa porque tengo el goce y la disposición. Y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. O sea, que estuvieran libres de alguna otra, de alguna anotación o algo que haga imposible poder venderla. Así como hay un deudor, pues hay un acreedor hipotecario, y en el 824 nos establece el derecho del acreedor hipotecario, la constitución de la hipoteca. O sea, desde el momento que se constituye la hipoteca, da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien gravado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Entonces, esto es muy importante, estos dos sujetos. El elemento objetivo, pues, la obligación con la cual se va a garantizar este derecho real de garantía, que es la hipoteca, porque la cosa que se grava sirve para dar seguridad a esa obligación, a ese crédito que se está dando entre acreedor y deudor. Y así, el artículo 822, concepto, la hipoteca es un derecho real, ya lo sabíamos, que grava un bien inmueble. O sea, el elemento objetivo son los bienes inmuebles gravados. ¿Para qué? Para garantizar el cumplimiento de una obligación. También es esto va a ser el crédito. Y el elemento formal, pues la formalidad es de cómo se va a constituir la hipoteca, a través de qué vamos a constituir la hipoteca. Y la constitución pues es en una escritura pública. Ya el artículo 841 nos norma que la constitución, está refiriéndose a la hipoteca, la constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Al decir expresas es por escrito, y si es por escrito debe ser en algún documento que debe ser una escritura pública, pero a ello vamos, que es una escritura pública. Y en el 1125 pues se establece que en el registro general de la propiedad se inscribirán. Y en el numeral 2 dice, los títulos traslativos de dominio de los inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de usufructo, uso, habitación, patrimonio familiar, hipoteca, servidumbre y cualesquiera otros derechos reales sobre inmuebles. O sea, que se deben de inscribir. Ahora bien, podemos constituir la hipoteca en una escritura pública, pero no nace a la vida jurídica la hipoteca si ésta no se inscribe en el registro de la propiedad. Si podemos tener la escritura pública de él, pero si no se inscribe, no existe hipoteca. Por lo tanto, la hipoteca tiene varias características.
Ya lo establecimos en el 822, que es un derecho real y de carácter inmobiliario. La hipoteca va a sujetar los bienes, o sea, le va a imponer algo. Y esta sucesión es directa e inmediata. Desde el momento que se constituye, es directo e inmediato. Y el constituyente continúa en la posesión, o sea que no hay traslación, y continúa en la disponibilidad. O sea, yo puedo hipotecar mi bien, puede ser mi casa, como un ejemplo. Continúo en la posesión de la casa, puedo seguir viviendo ahí en mi casa y tengo la disponibilidad también, o sea que la pudiera vender. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que desde que se constituyó la hipoteca, al estar constituida en una escritura pública, se debe de inscribir en el registro de la propiedad y ahí va a estar anotado que tiene una hipoteca ese bien. Entonces, eso es muy importante. Tiene otras características muy importantes. Tiene una característica convencional y contractual. Pues desde el punto de vista convencional contractual quiere decir que hay un pacto libre entre las partes. Es aquí entre acreedor y deudor. Debe haber acuerdo de voluntades para garantizar algo. Por lo tanto, el basamento, pues es el artículo 1517, nos dice que para que haya un contrato, y contrato es cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Entonces, aquí, como hay que crear una obligación y también hay que extinguirla con el banco, entonces debemos de hacerlo a través de un contrato y por eso es que tiene esa característica contractual. Tiene una accesoriedad, por lo que ya les explicaba, se contrae en seguridad de otra obligación principal. Yo voy a aseguro el cumplimiento de la obligación y esa obligación principal es un crédito. Por lo tanto, no hay hipoteca sin crédito al que debe garantizar. O sea que si existe hipoteca, hay un crédito. O sea, no hay crédito, no hay hipoteca sin crédito. Y en el artículo 822, esta accesoriedad, pues, nos dice al final, para garantizar el cumplimiento de una obligación. Y esta obligación es ese crédito, o sea, esa obligación principal que es accesoria a la hipoteca. Tiene un carácter temporal, porque desde el momento que es de cumplir una obligación, esta no va a tener carácter perpetuo. Si es para garantizar el cumplimiento de una obligación, esto es temporal, se tiene que cumplir. Entonces, no, pues la obligación no va a persistir perpetuamente. Por lo tanto, es temporal. Y entonces, lo mismo, al garantizar el cumplimiento de una obligación, esto es a través de algo temporal y no perpetuo. Tiene una especialidad, claro, porque recae directamente sobre un tipo de bien y el bien es de carácter inmueble. O sea, este bien inmueble debe ser de cosa cierta, individualmente bien determinada y bien ubicada con sus áreas y linderos. Y en el 822, pues aquí claramente se graba un bien inmueble. Por igual, tiene una característica de indivisibilidad, es indivisible.
ya que recae sobre el todo y cada una de las partes del bien. O sea que en una casa yo no puedo decir solo la hipoteca va a recaer solo en el segundo nivel. No, va a recaer sobre todo el bien. Ahora bien, si el bien se divide, por ejemplo, bueno, entonces vamos a hacer, mis hermanos, 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer 4, se divide. Cada una de las partes continúan grabadas en garantía del cumplimiento o pago. No se puede separar realmente, dividir la hipoteca. Es indivisible y como tal va a subsistir íntegramente sobre la totalidad del bien hipotecado, aunque se haya estado pagando y reduciéndose la obligación. Aquí el cumplimiento de la obligación es hasta el final, hasta pagar. Por lo tanto, al hablar de ese pago, tiene una característica muy importante que es la literalidad. En el sentido de lo que estábamos hablando, que la hipoteca solo es exigible conforme lo que se obliga expresamente el constituyente al constituir la hipoteca, y va a recaer sobre todo el bien. O sea, que no puede haber un saldo insoluto. El saldo insoluto es aquella deuda que queda pendiente. Y aquí en la hipoteca no puede haber saldo insoluto porque la obligación va a recaer sobre la totalidad del bien. Y aquí en el 823 nos establece, no hay saldo insoluto en la hipoteca. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre los que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente, ni aún por pacto expreso, ni aunque se exprese, mire, si cada pendiente me tiene que pagar y seguir y yo me tiene que pagar durante más tiempo. No, solo expresamente sobre el bien y él no queda, personalmente no queda obligado. Por lo tanto, no hay saldo insoluto, cosa, aunque lo pacte, cosa muy diferente que cuando usted lea la ley de garantías mobiliarias, se va a dar cuenta que en la garantía mobiliaria, que es de un bien mueble, sí puede haber saldo insoluto, pero siempre y cuando lo pacten. De lo contrario, no. Y la formalidad, pues, es esa solemnidad que se debe de cumplir. La constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Y esto debe ser en una escritura pública. Desde el momento que nos dice la constitución y aceptación deben ser expresas. O sea, por escrito, no verbales, por escrito, y ese escrito es la escritura pública. Y así también acompañado a eso tiene una característica de publicidad. La constitución registral como medio de publicidad al derecho real, o sea que todo esto tiene que estar inscrito en el registro de la propiedad, por lo tanto no hay aquello de hipotecas ocultas. Desde el momento que se inscribe es que va a existir la hipoteca. Por lo tanto, era como lo que les decía, la escritura pública puede existir, pero si no está inscrita en el registro de la propiedad, no existe la hipoteca. Y aparte de ello, pues el basamento real es en el artículo 1576, en donde se establece que los contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros,
cualquiera que sea su valor, deberán constar en la escritura pública. O sea, escritura pública y que se inscriba en el registro de la propiedad inmueble. Si no, no puede existir la hipoteca. Ahora, podríamos pasar, como ya sabemos, del elemento objetivo, que es un bien y que va a ser un bien inmueble. Pero, ¿qué bienes inmuebles son los que se pueden hipotecar? Se pueden hipotecar todos aquellos inmuebles que pueden ser enajenados, o sea, que pueden ser vendidos a toda aquella persona que tenga la disposición del bien y que no tenga alguna anotación o que tenga ya más hipotecas, unas hipotecas anteriores, pues estos no, si no cubren el valor de lo que se va de la obligación que se está estableciendo, obviamente no va a poder ser hipotecable. Y el 835, ¿quién puede hipotecar? Solo el que puede enajenar, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados, y enajenar es que pueden ser vendidos o transmitidos. Aquí, pues, un resumen sobre el que puede enajenar. El que puede enajenar va a ser el dueño de los bienes gravados, o sea, el que tiene la disposición. Estos también se puede hacer a través de un mandato, pero no a través de gestores. Sí se puede hacer por mandato judicial, pero no a través de gestores. Y aquí está agregado el artículo 836, la nulidad de la prohibición de enajenar. El dueño de los bienes gravados con hipoteca podrá siempre enajenarlos o hipotecarlos, no obstante cualquier estipulación en contrato, salvo lo que se establezca en contratos que refieran a créditos bancarios. O sea, que tengan más créditos, otro tipo de créditos bancarios, y entonces no se puedan realmente hipotecar. Ahora bien, importantísimo es que, como todo bien inmueble que se pueda enajenar, lo más importante que está establecido en nuestro ordenamiento jurídico es qué bienes no pueden hipotecarse. Y a esto hay que ponerle un signo, un asterisco de importante, que no se puede hipotecar. Y está en el artículo 838, el inmueble destinado a patrimonio de familia, aquel bien, aquellos bien o bienes que están destinados al sustento y a la protección de la familia. Y eso está en el artículo 838, así como los bienes adquiridos por herencia, legado o donación. Tampoco se pueden hipotecar los bienes del Estado. ¿Por qué? Porque no se tiene esa disposición. El uso y la habitación, porque no se pueden arrendar ni enajenar, tal y como está establecido en el artículo 748, en que no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Las servidumbres que acabamos de ver, si se recuerdan, las servidumbres independientemente no se pueden hipotecar o enajenar, porque todos van unidos son inseparables del bien. O sea que si se va a hipotecar el bien, se tiene que hacer con todo y la servidumbre, que así debe estar establecido. Ahora bien, dentro de los sujetos, pues hay derechos, tanto del acreedor hipotecario como del deudor hipotecario. Estos derechos del acreedor, o sea, si yo soy el que hipoteco mi casa y que se la doy al banco, pues obviamente
el banco, que es el acreedor hipotecario, porque él va a tener, el acreedor tiene es el titular del derecho, de ese derecho real de hipoteca, pues él tiene el derecho de promover la venta judicial del bien grabado, como ya quedamos en el 824, siempre y cuando no se cumpla con la obligación. Pero también tiene el derecho de exigir que se mejore la garantía del bien y que si se está deteriorando, porque obviamente se debe de mantener esa garantía sustancialmente acorde y congruente con el crédito que se le dio al principio. Y también tiene el derecho de hipotecar el propio derecho de hipoteca. O sea, la persona que me da a mí el dinero, yo hipoteco mi casa y el que me da el dinero es el acreedor y él tiene el derecho de hipoteca y él puede hipotecar ese derecho de hipoteca y entonces se crea la subhipoteca. La subhipoteca es la constituida sobre bienes o derechos reales que ya están hipotecados y a favor de distinto acreedor o por una obligación diferente. O sea, eso está establecido en el 852 y también le da el acreedor hipotecario, tiene derecho de tanteo, o sea, de preferencia en el remate de la venta judicial. O sea que el acreedor va a tener el derecho de tanteo. Él es el primero, el preferente para quedarse con el bien. Ahora bien, es importantísimo que el deudor hasta el último momento tiene ese derecho preferente de poder salvar su propiedad en esta venta judicial y decir, bueno, aquí está el pago y está el pago completo. Tiene también ese derecho preferente. ¿Qué obligaciones tiene el deudor? Pues es lo más obvio, cumplir con la obligación principal de acuerdo a todo lo convenido en la escritura pública y al pago de los intereses pactados. También tiene que mejorar la garantía hasta hacerla suficiente de manera que responda de la obligación si ésta ha disminuido de valor y la misma ya no va a cubrir el crédito en ese tiempo que fijó el juez. También tiene la obligación de hacer el pago con intervención judicial en la subhipoteca, pues si subhipotecó, pues de todos modos el otro crédito hay que hacer el pago a la persona por el incumplimiento y hacer el pago de su obligación, que si no lo acepta el acreedor, tiene el derecho de hacerlo por consignación al tribunal a través de la vía de los incidentes, tal y como está establecido en el artículo 1409 y que usted lo puede ir a revisar. ¿Qué derechos también tiene el deudor hipotecario? Pues ya, como ya dijimos, puede enajenar o hipotecar el bien grabado. O sea, tiene una hipoteca mi casa y yo tengo el derecho de enajenarlo o hipotecarlo. Ya la hipotequé, pero la puedo vender. Solo que como se constituyó una hipoteca y está registrada en el registro, valga la redundancia, en el registro de la propiedad inmueble, esa se va, tiene que estar el que la compre, tiene que saber que tiene una hipoteca tal, por tanto, ¿verdad? También tengo derecho a reducir la garantía,
pues mientras con el pago pues se va haciendo la reducción de la garantía y hacer el pago de la obligación por consignación, tal y como ya establecimos anteriormente. ¿Qué es lo que el contenido de la hipoteca? Pues el contenido se va a relacionar con la obligación asegurada o con la cosa. En relación a la obligación, pues el acreedor tiene el derecho de promover la venta judicial. Aquí, pues, es importante tomar en cuenta que es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. No se puede poner, mire, es por tanto, pero mire, si no me paga, usted me tiene que dar también, o me puede pagar con esto, con este bien, o con... No, es nulo el pacto de adjudicación en pago. Y en relación a la cosa hipotecada, pues los frutos no están incluidos en la hipoteca. Los frutos siempre van a ser del deudor, del titular del bien inmueble hipotecado, y salvo que estuvieran con gravámenes cuando en el momento que se va a ejecutar la obligación. ¿Hasta dónde se puede llegar la hipoteca? Porque así como la garantía se puede reducir o hay que mejorar la garantía, pues también la hipoteca se extiende en aquellos casos de la accesión, ya sea natural o por las mejoras que se le hagan al bien. De todas aquellas accesiones por aluvión o por todo lo que se va a agregar violentamente como la abulsión, pues todos esos, hasta ahí se va a extender la hipoteca. Si hay construcción de nuevos edificios o a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble, a las indemnizaciones que se refieren a los bienes hipotecados, ya sean que esas por seguros, por expropiación forzosa o por daños y perjuicios, y a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble. O sea, si ese inmueble llega a tener, se llega a convertir en un predio dominante, pues se extiende la hipoteca a esas servidumbres a favor del inmueble. Todo lo que, así como se creó, se puede extinguir. Y una de ellas, pues lo principal, se va a extinguir la obligación a través del pago. Aunque lo haga un tercero, tenga o no interés en ello, pues lo sepa o no lo sepa el deudor, el pago es importante y eso está establecido en el artículo 1380. Eso es lo principal por la cual se extingue la hipoteca. Por igual, se puede dar por compensación. Esa compensación se tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. Bueno, pues yo te debo y yo te pago, pero veas que yo también te debía. Y entonces, por compensación, puede extinguirse la hipoteca. Por igual, la novación. La novación, pues, es muy importante. Mira, no te puedo, no hay ni cómo pagarte, pero yo venía a suplicar y ver qué podemos hacer. No tengas pena. Aquí estamos siempre para servirte. Una sonrisa siempre. ¿Qué podemos hacer? Abramos otro hoyo para cerrar este hoyo. O sea, crear una nueva
obligación, eso es la novación. Entonces, tienen que estar de acuerdo ambas partes. Y el 1478 claramente dice, hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. La novación no se presume. Es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio, o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles. Y entonces esa es la novación, nova, nueva obligación. También por remisión, pues la obligación, bueno, si le perdona, le concede, le condona la deuda, lo libera, el acreedor libera al deudor del débito. Y así pues lo establece el 1489 con la remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Es muy raro que alguien no vaya a aceptar. Sin embargo, hay aquellas situaciones en que no se aceptan, ¿verdad? Pero eso sí, el perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptada, extingue la obligación de los fiadores y cualquiera otras garantías. Entonces ahí se extingue la obligación de los fiadores. Y por confusión, al igual que la novación, que como la reunión en una misma persona del acreedor y el deudor va a extinguir la obligación, pero que pueda crear en alguna confusión de que, mire, que sí, que se dio y no se dio, es que sí se pagó y me dijiste que sí, que no. Entonces, en 1496, si por cualquier causa el acto que originó la confusión se anulare o rescindiere, se vuelve a restablecer la obligación anterior. De lo contrario, si pasa acreedor del deudor acreedor en una misma persona, se extingue la obligación. Pero si se origina el acto que originó la confusión, se va a anular, entonces vuelve la obligación anterior. Y por prescripción, se recuerda que la prescripción negativa al perder un derecho, y que es a través del tiempo, cuando no se establece el tiempo, son 5 años. Pero aquí, en el artículo 856, establece la obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años, contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Yo tengo hace 9 meses con 9 años con 11 meses, tenía yo que haber pagado la hipoteca y no la pagué, pero tampoco me la cobraron. Y entonces, al llegar a los 10 años, prescribió el derecho y entonces se extingue la hipoteca. Se extinguió la obligación y ya no existe hipoteca. Ahora, ¿quién va a pasar 10 años sin cobrar lo que es de él? Pues es muy... existen los casos, pero son más difíciles. Y esto es muy importante. Cuando ya se establece la venta judicial, ¿qué son los pagos que hay que hacer con el precio del remate? Porque se llama una venta judicial a través de un remate. Y esto está en el 850, dice, primero los gastos de rigurosa conservación que haya autorizado el juez, la deuda por contribuciones de la finca, por los seguros vigentes de la finca, los gastos del procedimiento ejecutivo, comprendiendo los honorarios del abogado, procurador, depositario e interventor y expertos regulados conforme a la ley.
y de los acreedores hipotecarios, subhipotecarios o prendarios conforme al lugar y preferencia de sus títulos. O sea, eso es lo que se debe de pagar. Como tal, está sobre el bien y no hay una responsabilidad personal, sino que va a recaer totalmente sobre el bien. Y por último, pues en la consumación del juicio ejecutorio en la vía de apremio, pues esto de lo que ahí va a proceder, va una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Una vez se llegue a todo ello, al final, el laudo arbitral no pendiente de recurso de casación, los créditos hipotecarios, los bonos o cédulas hipotecarias, los créditos prendarios, las transacciones celebradas en escritura pública y los convenios celebrados en juicio. Todo eso se tiene que, va a ser exigible por el cumplimiento del plazo mismo. O sea que en sí, esto es la hipoteca. Es bastante importante. Consideraciones y puntualizaciones, pues que aquí va a haber solo existen dos derechos reales de garantía: la hipoteca, que grava un bien mueble para cumplir con garantizar el cumplimiento de la obligación, y la garantía mobiliaria, que es gravar un bien mueble para garantizar el cumplimiento de la obligación. En la hipoteca no hay traslación del bien. En la garantía mobiliaria sí va a haber traslación del bien. Así que eso es hasta el momento lo que es la hipoteca. Si tienen alguna duda, pues aquí estamos para despejarlas. Espero haya sido lo más explícito. Creo que con las diapositivas y las imágenes más que elocuentes, y con la leída de los artículos se puede comprender muy bien. Es un tema bastante bonito y sí que les va a servir para poder llegar a comprender bien la ley de garantías mobiliarias y hacer su diferenciación con lo que es la hipoteca al gravar un bien inmueble. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos todavía muy bien en tiempo, 5 minutos. Se quedan callados es porque a lo mejor todo está muy claro. A ver, le dice Aura Yesenia. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta. Sí. Si en algún momento la persona que, digamos, el deudor, ya fallecer, ¿la hipoteca le queda a las personas más cercanas o cómo sería ahí? ¿Cómo así si se pierde? ¿Cómo? Digamos, la persona que es el deudor de la hipoteca, sí, llega a fallecer, ¿a quién le quedaría como que, digamos, la deuda? Como ahí tiene que haber una sucesión, ¿verdad? Y en la sucesión alguien tiene que quedar al frente de ese bien. Entonces el bien está hipotecado, o sea que no hay, se tiene que dilucidar si va a cumplirse, quién puede cumplir con la obligación. Si no se cumple, entonces va a tener que llegarse a promover la venta judicial. Pero ahí, por ejemplo, tiene que haber una sucesión intestada o alguien que cumpla con la obligación, porque si no, entonces sí le da el derecho al acreedor a promover la venta judicial por falta de pago, por incumplimiento de la obligación. Gracias, licenciado. Para servirle. Luis Felipe, ¿qué dice?
Buenas noches, licenciado. Sí, buenas noches. Y si el caso es que el que fallece es el acreedor y muere intestado, también hay sucesión Pues con... acuérdense que los acreedores regularmente pueden ser bancos, ¿verdad? O alguien tiene que ver lo de la situación del cobro. Ahí es donde le digo yo la prescripción. Ahí es donde se puede dar la prescripción. Si a usted si a uno no le cobran, ¿en qué momento va a prescribir ese derecho? Y siempre esos derechos hipotecarios, esos créditos hipotecarios que tiene, van a ser trasladados por sucesión. Lo mismo, se van a por sucesión. Y en lo que se llegan, por eso es que se da ese tiempo de prescripción. Claro, licenciado. Para servirle. Juan Villegas. Buenas noches, licenciado. Con una pregunta, no sé si sería más de términos de la hipoteca, pero pónganse que una persona está pagando y ya pagó más de la mitad de la hipoteca. Cumplió más del 50% de la obligación. ¿Qué pasa? Sí, y por cierta razón, por enfermedad, ya no puede pagar. A la hora de que rematen la hipoteca, ¿pierde todo o pierde solo? No, por eso es que se tiene que abonar cuánto es lo que se debe. A eso precisamente es donde está ¿qué va a pasar con todos esos pagos? Pero él no puede perder lo que ya pagó. Entonces muchos piden la reducción de la garantía para no verse en esos problemas, pero por eso es que se está pagando. Ahora, si no se tiene cómo justificar o cómo comprobar ese pago, eso sí es otro problema. Pero al banco, acuérdense que la mayoría son financieras y son bancos, y entonces ellos se llevan control. ¿Qué banco no le va a cobrar, verdad? Al nomás estarse pasando del tiempo, empiezan a ir detrás del deudor. Pero eso es parte del juego crediticio entre un deudor y un acreedor. Pero eso es lo que sucede. Gracias, licenciado. Al servirle. A ver, ¿quién más está ahí? Victoria, perdón. Buenas noches, Buenas noches. licenciado. Disculpe con una pregunta. Sí. Me quedó una duda con relación a la subhipoteca. En este caso, por ejemplo, cuando se realiza una subhipoteca, ¿quiénes son los que firman? ¿Sería el acreedor o el deudor? Mire, pues, por ejemplo, usted representa al banco, ¿sí? Yo la busco a usted y le digo, mire, quiero hipotecar mi casa. Perfecto. Bueno, yo le puedo dar 100,000, me dice usted. Bueno, aquí está el bien y lo hipotequé por 100,000. ¿Quién tiene el crédito? Usted. Ese derecho de la hipoteca la tiene usted. Y que si no le pago, promueve la venta judicial de mi bien para usted cobrarse. Pero usted en el camino tiene necesidad de un dinero y habla, por ejemplo, con X y le dice, necesito que me preste 75,000 y ¿qué me da de garantía? Tengo un crédito hipotecario de Jorge Cabrera, hipotecó su casa. Ah, bueno, perfecto. Yo te doy tanto por ese crédito. Entonces usted subhipotecó. O sea,
no puede hipotecar el bien en sí, sino el crédito que usted tiene. No sobre el bien, no van a ir sobre el bien, sino sobre el crédito que usted tiene, y por eso se llama subhipoteca. Ah, ya, gracias. Pero en este caso se tendría que hacer una nueva inscripción en el registro, ¿verdad? Es totalmente una nueva hipoteca, así es. Solo Ah, que ya. subhipoteca, sí. Lo que se va a hipotecar es el crédito de ese hipotecario que usted tiene sobre Ah, mi bien. ah, ya, gracias, licenciado. Y disculpe, la otra pregunta que tengo, con relación a las prescripciones. En la Sí. mayoría de casos se dan las prescripciones cuando son créditos, son hipotecas que se hacen a particulares. En muchas ocasiones, a veces las personas terminan de realizar el, el pago de la deuda, pero no realizan la cancelación hipotecaria. Entonces, ya cuando No, llega, ajá. la prescripción es cómo se extingue la hipoteca. O sea que si usted fue la que me dio el dinero, usted tiene el derecho hipotecario, y entonces yo no le pagué en el tiempo. Y entonces, supóngase que cada año va a ser un día. Entonces, a los 10 días o 10 años, usted no me cobró. Y en el momento, si yo le tenía que pagar ayer 21 de septiembre, 10 años del 22, que se cumplen los 10 años, prescribió su derecho para reclamarme lo que yo le debía. Se extinguió la obligación. Ah, ya, gracias. Y entonces en este caso se da lo que es una cancelación hipotecaria por prescripción, ¿verdad? Extinguió, Ah, extinción, así es. Se extensión. cancela por prescripción, pero ahí es donde yo le digo, Ah, ya. ¿qué banco va a dejar 10 años Sí. de no En la cobrar? mayoría de casos vienen siendo cuando son particulares que a veces se les Exactamente. pasa, ¿verdad? Aquí es en los particulares, sí, que puede hacer de que fallezca y no tenga quien. Pero es muy interesante. Y eso de ese juego es el de que se trata la hipoteca, y eso es lo bonito, que no todos comprenden, y hay que volverlo a leer, y uno lo comprende muy bien. Ah, ya, gracias, licenciado. Bueno, a ver, ¿alguien más? Licenciado, buenas Sí, noches, diga. licenciado. Una Bien. pregunta, dijo que la herencia, lo que es por... La cosa es que lo que no se puede hipotecar, la donación, la herencia, no me Herencia, recuerdo de la otra. legados y donaciones. Exacto, licenciado, disculpe. No se puede hipotecar porque tampoco se puede vender, ¿verdad? Exactamente, porque Entonces, hasta que usted obtenga que ya sea suyo completamente, que usted sí pueda disponer de ello, entonces sí puede hipotecar. Pero una herencia de alguien así por así, acuérdese que herencia, se recuerda la definición de herencia, ¿verdad? Que es a título universal, es todo el patrimonio. No puede usted hipotecar un patrimonio completo. ya, gracias, licenciado. Bueno, En esos casos, licenciado, es cuando, por ejemplo, cuando son herencias, muchas familias deciden dejarlo como un contrato de compraventa, por esos cada motivos, ¿verdad? quien, exactamente, cada quien. Entonces, ya usted, al momento de hacer la compraventa, ¿qué tiene usted en su poder? El dominio. ¿Y qué facultades tiene en el dominio? El goce y la disposición. Y al tener el goce y la disposición, usted sí puede enajenar. Y si puede enajenar, puede grabar. O sea, que puede Ah, hipotecar. ya, entonces sí, es que sí he visto algunos casos que cuando los papás le suelen dar la herencia a los hijos, la mayoría prefieren dejarlo como una compraventa y no como una donación porque es a título gratuito. Exacto, precisamente, así es.
Ah, ya, ya le comprendí, gracias. Vaya. Bueno, jóvenes, es bonito, no importa que se pase el tiempo, pero cuando hay realmente mucho interés en cubrir todas estas dudas, que es la única oportunidad que tenemos, desgraciadamente, lo tenemos que hacer por vía virtual, pero por este tipo de adversidades que todavía estamos, pero que pueden ayudarnos bastante para poder en nuestra formación profesional, ¿verdad? Así que muchas gracias, yo les agradezco mucho su atención y ahí se recuerdan que creo que la ley, las garantías mobiliarias, ustedes van a tener que resolver leyendo la ley y obviamente haciendo la distinción entre hipoteca y garantía mobiliaria. Así que tengan muy buena noche y muchas bendiciones para ustedes y espero volverlos a ver en una próxima clase. Muy feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, gracias. Gracias a ustedes. Licenciado. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches para servirles. Una duda con referente al tema. Mi duda es así como de que te tienen la propiedad, ¿verdad? Y está hipotecada. Y entonces el banco pide que se haga la venta judicial, pero Sí. el valor de la propiedad es mayor a lo que se debe en el banco. Entonces mi duda es ¿qué pasaría con el resto del dinero? ¿El banco absorbe todo el dinero o solo lo que se debe? No, solo lo que falta de cubrir de la deuda. Y entonces por eso es que existen, si vieron en la ley donde ya establece que hay terceros, o puede ser cancelada por uno, por la misma persona o por terceros. Ahí es que si es muy poco, se para haciendo una especie de hacer contrato por otro lado para poder pagar la hipoteca, que eso es lo que ha pasado en otros países, ¿verdad? Como en Estados Unidos, que las hipotecas son mucho más son más frecuentes, pero así es. Pero si se diera el caso, entonces lo que sobra del dinero, eso se lo quedaría el dueño de la propiedad. Sí, solo por eso se promueve el pago, la venta, para cubrir lo que quede de hacerle su pago. No es que se queden con la casa completa, no con el pago completo. No es así. Si no fuera muy fácil. Gracias, licenciado. Para servirles. Bueno, pues, muy feliz noche, pues, compañeros. Feliz noche, Licenciado, descanse. Hasta la próxima, gracias.